Siempre vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle al Señor que Él disponga nuestro corazón para su palabra, para recibir su palabra y también para que podamos ponerla por obra. Entonces, si alguien quiere dirigirnos en oración, por favor. Bueno, Padre Celestial, queremos darte gracias en esta noche, en esta tarde, Señor, para que tú nos guíes, Señor, para que el Santo Espíritu sea hablando a todos nosotros, a cada uno, Señor, para que nos edifiques, para que nos exhortes a través de tu palabra, la predicación de tu palabra, Señor. Bendice a nuestro pastor Nicolás García, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias. Muy bien, pues el estudio hoy está basado en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos del 13 al 34. Es un pasaje un poquito largo, pero es que no es bueno romperlo, cortarlo, porque de verdad que merece la pena verlo en su conjunto. Juan capítulo 9, versículo del 13 al 34. Juan 9, 13. Así que cuando lo tengan, por favor, me hacen una señal. Perfecto. Juan 9, 13, perfecto. Muy bien, pues vamos allá. Dice la palabra del Señor. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron los padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuese expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, él dijo, perdón. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron.
Hasta ahí la palabra del Señor. Bueno, como ven, es una historia maravillosa, historia real que sucedió, no es un cuento, no es una parábola, sucedió. Había un ciego de nacimiento al que Jesús sanó. Y este pasaje es digno de ser estudiado detenidamente. Así que vayamos paso a paso como siempre. Dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Hay quienes piensan que quienes llevaron a este hombre a los fariseos lo hicieron con una buena intención para demostrarle a las autoridades judías que Jesús no era lo que ellos decían, sino que era alguien que había presentado pruebas más que suficientes de ser el Mesías. Otros, en cambio, opinan lo contrario, que lo hicieron con mala intención. La verdad es que del texto no se puede deducir ni lo uno ni lo otro. No sabemos con qué intención llevaron al que había sido ciego delante de los fariseos. Quizás simplemente pensaban que era un caso tan raro que requería una investigación más a fondo. Este milagro era tan poco común que la gente quiso saber más qué había detrás de todo esto. Los fariseos eran muy respetados en los asuntos religiosos y eran considerados por el pueblo como las personas más preparadas para determinar si un milagro era realmente un milagro o no. ¿Lo sería? ¿Sería un auténtico milagro de Dios o un falso milagro del maligno? Bueno, si fuese un auténtico milagro, ¿sería Jesús el Mesías que estaban esperando? La gente estaba confusa y demandaba respuesta. Versículo 14 dice, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Es curioso que Lucas señale este hecho, que era día de reposo. Pues los rabinos habían elaborado una larguísima lista de prohibiciones, de cosas que no se podían hacer relacionadas con el día de reposo. Hacer lodo y sanar al ciego, bueno, se consideraba un trabajo y por lo tanto prohibido. Las tradiciones de los judíos, pues, habían hecho que fuese considerado como una violación de la ley de Dios, algo que realmente no lo era. Según la teología farisea, Jesús quebrantó el día de reposo y esto los llevó a pensar que tal milagro no provenía de Dios, sino del diablo. Por consiguiente, determinaron que Jesús era un falso profeta, que no seguía los principios de la voluntad de Dios establecidos en las Sagradas Escrituras. Pero en realidad, los mandamientos relacionados con el día de reposo eran mandamientos rabínicos, no eran mandamientos de Dios, no eran mandamientos divinos, no están en la palabra de Dios. Quizás alguien se pregunte, bueno, ¿y por qué Cristo no lo sanó otro día en vez del día de reposo? O solo con la palabra, sin tener que hacer lodo, para no provocar a los fariseos. ¿Podía haberlo Jesús sanado sin hacer lodo? Pues claro que sí. Pero Jesús quería enseñar que los mandamientos de los hombres no son como los mandamientos de Dios. Es verdad que Dios determinó un día de reposo, pero no es verdad que determinó que el hombre no pudiera dar más de 30 pasos o que el hombre no pudiera hacer lodo. Nada de eso. Eso eran las conclusiones a las que llegaron los rabinos. Actualmente hay multitud de personas que cometen el mismo error que aquellos judíos. Creer que los mandamientos y las tradiciones humanas tienen el mismo valor que los mandamientos de Dios. Y oigan, no es así. Y más nos vale conocer suficientemente las Escrituras para saber distinguir lo que es un mandamiento que viene de Dios de lo que es un mandamiento que simplemente es un mandamiento humano. Las iglesias están llenas de mandamientos de hombres
que son considerados como mandamientos de Dios. ¿Cuántos han oído que si uno no está bautizado, no puede participar de la Santa Cena? Ahora, busquen en la Biblia a ver si ven ese mandamiento o esa prohibición y no la van a encontrar. O sea, como ese ejemplo, podría poner un montón de ejemplos de mandamientos humanos que nada tienen que ver con los mandamientos de Dios. Versículo 15 dice que volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Volvieron a preguntarle. Ya lo sabían, pero volvieron a preguntarle. La manera en que los fariseos llevaron a cabo su investigación sobre este caso demuestra en realidad los prejuicios que ellos tenían, la mala fe, la enemistad de ellos contra Jesús. Ellos no buscaban la verdad. Despojados de toda razón, de toda humanidad, interrogaron a este hombre con la única intención de no de hallar la verdad, sino de demostrar que Jesús era un falso profeta, un engañador. La verdad no les interesaba. Ellos estaban en contra de Cristo y cualquier cosa que Cristo hiciera, la iban a atacar. Y lo hemos visto en textos anteriores y lo seguiremos viendo a lo largo de este evangelio. Lo interrogaron primero sobre la curación misma. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. La respuesta del que había sido ciego fue escueta, fue precisa. Y entonces, versículo 16, algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, discusiones entre ellos. No se ponían de acuerdo. Mientras que Jesús estaba sanando a la gente, los fariseos se dedicaban a ponerle trabas, a investigar, a discutir, a censurar su labor. La incredulidad de los fariseos no se basaba en la falta de evidencia. Había evidencias más que suficientes de que Cristo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Pero la incredulidad de los fariseos no es porque Cristo le hubiera demostrado fehacientemente que realmente Él era quien decía ser. La incredulidad de ellos estaba basada en sus celos por la popularidad que Jesús alcanzó en tan poco tiempo. El miedo que tenían ellos, los fariseos, de perder su influencia sobre el pueblo. Hendriksen, que es un teólogo, un comentarista, dice sobre este pasaje, desarrolla una conclusión, un silogismo, una conclusión. La premisa mayor es que todos los que son de Dios guardan el día de reposo. La premisa menor es que Jesús no guardó el día de reposo. La conclusión, pues, a la que ellos llegan es que Jesús no procede de Dios. Así funciona la mentalidad del incrédulo, ¿no? Si todos los que son de Dios guardan el día de reposo y Jesús no guardó el día de reposo, Jesús no viene de Dios. Ahora, esa conclusión, ese silogismo, es incorrecto. Por la sencilla razón de que los fariseos entendían que guardar el día de reposo no era en realidad. Es decir, lo que los fariseos entendían por guardar el día de reposo, en realidad no era observar la ley de Dios, sino las tradiciones de los ancianos. Porque Dios no había impuesto que el hombre no pudiera hacer lodo en día de reposo. Por tanto, no se podía culpar a Jesús de quebrantar el día de reposo, pero ellos lo hacían. Con esto vemos cuántas injusticias pueden cometerse cuando los hombres convierten las normas de la religión más estrictas que los propios mandamientos de Dios. Solo la palabra de Dios, hermanos, debe ser nuestra auténtica norma de fe y conducta. Es decir, solo lo que es mandamiento de Dios nos compromete.
Los mandamientos humanos no nos deben comprometer. ¿Recuerdan cuando el Sanedrín judío, las autoridades de Israel, tomaron preso a Pedro y a Juan y les interrogaron y les dijeron, no dijimos que no siguieseis enseñando en el nombre de Jesús y ahora habéis llenado Jerusalén de su doctrina? Pedro y Juan respondieron, bueno, juzgad vosotros si os gusto delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que estamos enseñando. Es decir, cuando un mandamiento humano contradice un mandamiento de Dios, hay que hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de los hombres. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él respondió, él dijo, que es profeta. Esa fue la conclusión a la que el ciego llegó en su escaso conocimiento. Él apenas sabía nada de Jesús, sino que le abrió los ojos. Para él, alguien capaz de darle la vista a un ciego de nacimiento solo podía venir de parte de Dios. Por eso él consideró, tiene que ser un profeta. Ellos admiraban a los profetas porque eran personas que demostraban el poder de Dios. Versículo 18, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. No lo creían. Y aquí está plasmada la incredulidad de ellos. No creían que él había sido ciego y que había recibido la vista. Esto demuestra que no les movía el deseo de conocer la verdad de lo que había sucedido, sino les movían los prejuicios. Se vieron en la obligación de investigar más a fondo hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Porque ese milagro no encajaba dentro de su lógica. Aquello era muy extraño. Consideraban que posiblemente, bueno, podía ser alguien pagado por Jesús para engañar a la gente. ¿Saben que eso sucede en verdad? Que hay, falsos predicadores que contratan a gente para dar testimonio de falsas curaciones. Por ejemplo, en internet hay un vídeo de Benny Hinn en el que se le ve a una mujer mayor supuestamente siendo sanada y tirando sus muletas, y ella tira sus muletas y empieza a decir que está sanada y a caminar. Pero esa misma mujer se ve después en un vídeo de Guillermo Maldonado haciendo exactamente lo mismo. Es decir, tirando sus muletas y diciendo que ha sido sanada. La misma mujer, el mismo supuesto milagro, personas pagadas para dar falsos testimonios. Los fariseos solo buscaban una excusa para acusar a Jesús. Y como ellos estaban dispuestos a contratar a gente que diese falso testimonio contra Jesús, lo vamos a ver más adelante, que pagaron a algunos para dar falso testimonio contra Jesús y por eso lo condenaron a Jesús. Pues como ellos eran capaces de hacer algo así, pensaban que Jesús también. Es decir, el ladrón cree que todos son de su condición. Pero el milagro fue real. Cristo no pagó a ese hombre para que dijera que había sido sanado sin serlo, ¿no? Realmente era un hombre que había sido ciego toda su vida y al que Jesús sanó. Versículo 19. Y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Fíjense cómo ponen en duda no solo el testimonio del que había sido ciego, sino incluso el de sus padres. El que vosotros decís que ha nacido ciego. Debido a esa incredulidad, estas preguntas parecían transmitir un mensaje de que como el testimonio que estaba dando su hijo era imposible para ellos entenderlo, no podían aceptarlo, pues mejor harían en reconocer que estaban mintiendo.
Quienes no creen en la verdad procuran eclipsarla, ocultarla, impedir que se conozca, que se propague. Versículo 20. Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Es decir, no es mentira. Es nuestro hijo y nació ciego. Claro que sabían que era su hijo y que también había nacido ciego. Con toda posibilidad, les habría costado muchísimas lágrimas ver que su hijo nació ciego. Pero ellos fueron padres que supieron cuidarlo, supieron sacarlo adelante. Y no era fácil en aquella época, cuando los padres veían que un hijo nacía con dificultades, en muchos casos, sobre todo en la cultura romana, pero a veces también en la que no era romana, se abandonaban a esos hijos. Sin embargo, ellos no lo hicieron, ellos cuidaron de ese niño y bueno, se hizo un hombre. Y este testimonio demuestra que el milagro realizado por Jesús no era ningún engaño, no era ninguna artimaña, realmente era su hijo y había sido nacido ciego. Fíjense que este pasaje es muy interesante para los que tienen hijos con enfermedades físicas o mentales. Hay padres que se avergüenzan de sus hijos. En estos padres del ciego tienen una buena lección para aprender, un ejemplo para seguir. Ellos no tuvieron reparo en reconocer que era su hijo y que era ciego. Lo aceptaron y lucharon por él. Aunque con toda precaución, estos padres negaron saber cómo había sido sanado, ya que ellos no estaban presentes cuando sucedió. Versículo 21. Pero cómo ahora, cómo vea ahora, no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, tampoco nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo. Los padres no se atrevían a dar su propia opinión acerca de la sanidad de su hijo ciego, ni mucho menos de quién lo curó. Aun cuando debían sentirse enormemente agradecidos, ellos no habían sido testigos de la sanidad. Así que no se atrevieron, especialmente teniendo en cuenta que las autoridades judías ya habían acordado que Jesús era un falso profeta. El pasaje siguiente nos explica el porqué de esta prudente respuesta por parte de los padres del que había sido sanado. Dice el versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Esta era la decisión, la ley que había promulgado el Sanedrín judío, las autoridades judías, la excomunión, apartar a esa persona, prohibirle la entrada en la sinagoga. Para todo aquel que recibiese a Jesús como Mesías, le estaba negada la comunión con los demás. La expulsión de la sinagoga era considerada una auténtica desgracia, una vergüenza para toda la familia. Aquellos que eran expulsados de la sinagoga también perdían el respeto de todos sus vecinos. La gente le daba la espalda. Y a partir de ese momento, para todo el mundo, no eran más que proscritos. Versículo 23. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. De esta manera los padres evadieron la responsabilidad al afirmar que su hijo tenía la edad suficiente como para testificar y ser legalmente responsable. Y entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. No cabe duda de que estaban presionando al que había sido sanado para que se retractase de su testimonio en favor de Jesús, a quien ellos ya habían condenado de antemano. Da gloria a Dios. Esto era un recurso para averiguar si el que había sido ciego estaba endemoniado.
en cuyo caso no podría dar gloria a Dios y demostraría delante de todo que Jesús era un falso profeta y el ciego un mentiroso o un siervo de Satanás. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, dijeron los judíos. Los fariseos llegaron a la conclusión de que Cristo era pecador. ¿Te imaginas? Qué falta de discernimiento espiritual. El único ser humano que jamás pecó, el único, que fue tentado en todo, mas sin pecado. Y ellos lo juzgaron como un pecador. ¿No creen que es una enorme falta de discernimiento espiritual? Ellos dijeron, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Pero en realidad, aquellos fariseos no sabían absolutamente nada. Tan conocedores de la Escritura a nivel intelectual y tan ajenos a la verdad. Esto es una advertencia para nosotros. No basta con conocer las Escrituras, intelectualmente hablando. Es importante entenderla. Y para ello necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Así que el estudio de la palabra debe compaginarse con la oración. Si ellos al menos hubieran tenido la actitud correcta, Dios los habría iluminado. Les habría permitido conocer al Mesías que tenían delante. Pero la verdad es que ellos ya de antemano habían tomado una postura condenatoria acerca del Hijo de Dios. Versículo 25. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Interesante, ¿no? Aquel hombre no sabía muchas cosas, solamente una, pero para él era suficiente. Cristo lo había sanado de una ceguera congénita. ¿Qué más necesitaba saber? Jesús le había cambiado la vida, y no solo a él, sino a su familia. Y para él eso era más que suficiente. De manera que se mantuvo firme en su testimonio y no quiso retractarse de lo que para él era la pura verdad. A continuación le volvieron a pedir que contase nuevamente la historia, esperando encontrar alguna contradicción en su relato. Versículo 26, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho antes y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? La investigación ya se estaba haciendo larga, tediosa, y aquel pobre mendigo que había sido ciego ya estaba cansándose. Así que usó de ironía y le dijo, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y esto fue auténtico sarcasmo, pero fue tomado por aquellos judíos, por aquellos fariseos como un verdadero insulto, que su orgullo herido no pudo soportar recibir de alguien a quien ellos consideraban un ignorante, un inferior a ellos. Y su reacción lo confirma. El versículo 28 dice que lo injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Si hubieran sido discípulos de Moisés, no hubiesen rechazado al Mesías, porque Moisés testificó de Jesús. Versículo 29. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Bueno, curiosamente, aun reconociendo que Dios había hablado a Moisés, no tuvieron en cuenta que el mismo patriarca había hablado del Mesías. Jesús ya había afirmado esto en Juan capítulo 5, del 46 al 47. Jesús les dijo, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Puesto que los fariseos habían reconocido su ignorancia acerca de Jesús, aquí el mendigo se permitió el lujo de darle una clase, de enseñarles lo que él sabía
del que le había abierto los ojos. Versículo 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, vosotros los entendidos, los que tenéis más conocimiento de las Escrituras, que no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Qué poderoso testimonio, sencillo, claro y directo. Esto es todo lo que él sabía. No era mucho, pero como digo, para él era más que suficiente. Y tendríamos que preguntarnos nosotros, ¿qué sabemos nosotros de Jesús? ¿Qué sabemos nosotros de la Escritura? ¿Qué sabes tú acerca del Hijo de Dios? Porque podemos ser como los fariseos, que conozcamos muchas cosas de manera intelectual, datos, información que podemos memorizar, pero que no tengamos el conocimiento verdadero del Hijo de Dios, que no tengamos una verdadera relación con Dios. A lo largo de este evangelio hemos aprendido muchas cosas acerca de Jesús. Aprendimos que Él existía desde el principio, que aquellos que creen en Él reciben el derecho de ser hijos de Dios. Hemos aprendido que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, que la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Hemos aprendido que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es capaz de hacer grandes milagros, señales, prodigios y maravillas. Puede convertir el agua en vino, puede multiplicar unos pocos panes y peces y dar de comer a toda una multitud enorme de personas. Incluso puede sanar a un paralítico después de 38 años sin moverse, o dar vista a un ciego de nacimiento, como estamos viendo. Hemos aprendido que puede caminar sobre las olas, que es la luz del mundo y que el que le sigue jamás andará en tinieblas nuevamente, sino que tendrá la luz de la vida. Hemos aprendido que las autoridades de su nación no lo creyeron, lo rechazaron como a un malhechor. Sabemos muchas cosas porque este evangelio está lleno de información fidedigna acerca de Jesús, el Cristo. Este evangelio lo escribió Lucas después de una investigación ardua, pero aquellos fariseos no sabían nada acerca de él. A pesar de lo cual lo condenaron de antemano, demostrando de ese modo su falta de integridad. Aquel que había sido ciego era considerado como un ignorante acerca de la ley de Dios. Sabía muy poco de Cristo. Desde la perspectiva de los fariseos, él era un ignorante. Ellos eran los entendidos. Pero lo poco que sabía el mendigo acerca del Mesías era mucho más de lo que sabían todos aquellos fariseos juntos. Versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto también lo sabía el mendigo. Y aquí el que había sido ciego da una lección sencilla de teología práctica a aquellos fariseos. Sábelo todos. Quizás no conociera la terminología que usaban los rabinos o los escribas, los fariseos, pero con un lenguaje sencillo y con una lógica aplastante, da testimonio de que creía que Jesús tenía el respaldo de Dios. Versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Aunque los fariseos creían que Jesús era un engañador que violaba la ley de Dios, el mendigo, en cambio, reconocía que el milagro era tan poderoso que un pecador no hubiera podido hacerlo. Y es cierto que los falsos profetas pueden hacer o aparentar grandes señales y prodigios mentirosos. El apóstol Pablo
hablando del anticristo, dice de él que es un inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto es que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 9 al 12. Nunca se había oído decir que ni el mismo Satanás pudiese dar vista a un ciego de nacimiento. Satanás es un mentiroso que imita o que aparenta hacer milagros. Razón por la cual el que había sido sanado llegó a la conclusión de que Jesús venía de parte de Dios, como él mismo había repetido en numerosas ocasiones. Jesús lo había dicho por activa y por pasiva. Versículo 34. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Finalmente le expulsaron de la sinagoga. Aquí podemos ver cómo la soberbia de los fariseos, viéndose superados por la aplastante sencillez del que había sido ciego y no soportando la humillación pública a la que fueron sometidos con la lógica de aquel hombre, acabaron expulsándoles sin motivo alguno. Debido a esto, la fe de aquel hombre fue duramente probada con la expulsión de la sinagoga. Terrible. En ocasiones, seguir a Cristo y mantener tu fe puede costarte caro. Pero déjame decirte algo, queridos hermanos. Aún así, siempre será mejor. Siempre será mejor pagar el precio que abandonar la fe. En resumen, ante un milagro tan poderoso como dar vista a un ciego de nacimiento, debiera esperarse que se hubiese silenciado y avergonzado a aquellos que no creían, a aquellos que se oponían a Jesús. Pero no fue así. El efecto fue el contrario. En vez de recibirle como al Mesías que era, en vez de aclamarlo como el Hijo de Dios, que había venido a salvarlos, le declararon un engañador, sin siquiera haberlo sometido a juicio. Mucha gente rechaza a Jesús sin conocerlo suficientemente. Espero que ninguno de vosotros sea de esos que rechazan a Jesús, sino que al menos se tomen la molestia de investigar, de estudiar el asunto más profundamente, para saber qué toma la decisión adecuada. Nadie que conoce de verdad a Jesús acaba creyéndolo un engañador, sino el Cristo, el ungido de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Porque es así. Él es el Hijo de Dios, el Señor, aquel que tiene poder para hacer milagros y maravillas. Y no son mentiras, son verdad. Dios ha hecho milagros poderosos en muchos de vosotros. Y yo creo que muchos podríamos dar testimonio de las obras maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queridos hermanos, yo les invito a que oremos al Señor, a que le demos gracia, a que le alabemos por habernos permitido conocerle, por haber iluminado nuestras mentes, nuestros corazones para entender su palabra. Depositemos fe, confianza plena en el Señor. Aunque nos expulsen de las sinagogas o de las iglesias, pero mantengamos nuestra fe en el Señor firmemente. Oremos, hermanos. Padre del cielo, quiero darte gracias de todo corazón, porque tú eres Dios y no hay más fuera de ti, Señor. Quiero agradecerte, Señor, que enviara a Jesús a este mundo
para darnos vida y vida abundante, tan abundante que es eterna, que no se agotará jamás. Señor, gracias. Te alabamos y te bendecimos por lo que ya has hecho en nuestras vidas. Te adoramos, Señor. Y te agradecemos lo que estás haciendo y lo que sabemos que vas a seguir haciendo. Hasta el día en que Cristo venga por nosotros o nos llame a tu presencia. Llévate, Señor, la gloria, la honra, la alabanza, porque son tuyas. Únicamente tuyas, Señor. Tú eres el único que mereces ser alabado, honrado, bendecido. Te rogamos todas estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.